Mi nombre es Silvina Chacón y esencialmente soy profe, soy docente y escribo. Y hay algo que ahora que lo preguntas lo pienso, correctora. Correctora porque es algo que la gente, correctora totalmente informal, ¿no? Porque es algo que la gente por ahí pide. Como un momento que yo lo identifico, la literatura ingresa en mi vida a los 12, 13 años en la escuela secundaria, gracias a mi profesora de literatura, que nos dio mucha libertad para elegir textos. Entonces allí leí las primeras novelas, digamos, pero después, ya más de grande, encontré algunos pequeños textos poéticos de cuando era chica, yo calculo que de los 7 u 8 años, como poesías, que yo no tenía registro, pero, o sea, había como un gusto por la palabra antes. Pero el contacto con la poesía fue gracias a la misma profesora, que la voy a mencionar, es Norita Rodríguez, y también con mucha libertad para elegir autores. Y como que descubrí el poder de la palabra leyendo a Neruda y a Benedetti. El canto general de Neruda, Sube a nacer conmigo hermano, digamos la potencia de versos muy sencillos, también digamos el estilo sencillo de Benedetti, me hizo como wow, abrir los ojos y ver la potencia de la palabra, aunque la expresión fuese aparentemente sencilla. En la escuela secundaria hubo un concurso de poesía, que fue para el 9 de julio, y yo en algún momento yo pensé que iba a estudiar abogacía o historia, que me gusta, me interesa. Entonces me gustó escribir poesía, pero por el lado de escribir una poesía que defendiera, era el 9 de julio, que defendiera, digamos, la autonomía, la libertad del sujeto. Entonces recuerdo eso como primera poesía a raíz de un concurso escolar, y creo que habré tenido, no sé, 15 años, 14 años, eso registro. Y después un cuaderno de poesías, todas horribles, todas desechables, que eso fue cuando ya tenía 16 o 17 y que le mostré a mi profe de literatura. ¿Por qué poesía? No lo sé. ¿Por qué poesía? Calculo que lo que me movilizó fue la poesía en la secundaria. Entonces, como esa intención de emular o de poder, digamos, yo veía en textos de autores, de poetas, la expresión, digamos, plena de sentimientos o de ideas. Entonces, bueno, yo también con mis sentimientos y con mis ideas probablemente encontré en la poesía como el mejor canal o el más accesible para mí en ese momento para vehiculizar esas ideas y esas emociones. Temas quizás, podríamos decir, no sé, los grandes temas universales, el amor, la muerte o la carencia de algo. Quizá probablemente, bueno, yo tengo 2 libros publicados y el primer libro está como muy atravesado por la muerte de varios seres, digamos, que andan rondando ahí. La carencia y también la poesía. Después ya con el tiempo, ¿no? Después de ese primer libro, un tema que por ahí me asalta mucho ahora, como el que le asalta a la mayoría de los poetas, creo yo, es la misma posibilidad o imposibilidad de comunicar con la lengua. O sea, la poesía como objeto de la poesía. ¿Qué puede comunicar la poesía? ¿Qué puede comunicar la palabra? O sea, en teoría la lengua que se genera, el hombre la genera para representar el mundo, lo tangible, lo intangible, los sentimientos, las emociones, etc. Pero bueno, siempre hay yo creo que los poetas, bueno, voy a hablar desde el lugar de la poesía, imagino que a los narradores o a los teatreros por ahí les pasa lo mismo, o a los que escriben ensayo, siempre hay un sustrato de incomunicabilidad en lo que uno está tratando de decir. O sea, le das vuelta a la expresión, le das vuelta a la palabra, y particularmente en la poesía siempre hay algo que se escapa. Y eso es maravilloso, es doloroso y es maravilloso a la vez. Es decir, es lo que moviliza seguir escribiendo, seguir pensando, lo que gusta. Y creo que también eso se hace visible en el acto de la lectura. Eso inefable o eso que se escapa es lo que hace al mismo tiempo que un texto pueda tener varias lecturas o varias entradas de acuerdo al lector. Hay un significado que
que está latiendo y en movimiento. Entonces que el lenguaje no lo alcanza a representar totalmente ni a atraparlo totalmente. Entonces por eso uno sigue escribiendo y los lectores siguen leyendo. O vos volvés a leer un mismo texto varias veces. O sea, yo no soy tan grande, pero me pasa que, volvemos a los mismos autores de siempre a veces, qué sé yo. Por ejemplo, por citar a uno, no sé, Borges, Pizarnik, Hellman. Volvés a los mismos, porque hay algo que sigue diciendo el texto, no lo termino de apresar. La gestación del primer libro fue un proceso y fue un proceso con algo como de obligación, si no me viene otra palabra ahora. Yo venía escribiendo hace mucho, el libro lo publiqué en el 2015, ya va a ser 10 años, no saco la cuenta ahora, y por supuesto que yo venía escribiendo con mucha anterioridad. Sucedió que en el año 2011, 2012 tuve la oportunidad, participé para hacer unos talleres con la poeta Diana Velesi. Así fue como tirar una botella al mar a ver qué pasa. Mandé algunos de los textos que tenía y bueno, participé de esas instancias de intercambio, de lectura, de mucha crítica, y allí hubo como una invitación, o más bien como una conminación a hay que publicar, o sea, publicar como acto de visibilizar el oficio, o sea, de darle entidad de oficio a esto de escribir y de compartir, porque uno pasa muchas horas escribiendo, corrigiendo, porque uno hace eso, y si no lo muestra es como una tarea inerte, no pasa nada. Pero ¿qué pasó? Claro, yo tenía muchos textos y es todo un trabajo seleccionar qué va a tener, qué va a girar alrededor de un centro, o sea, el proyecto del libro. Eso llevó un buen tiempo. De hecho, yo hice el taller en el 2011 y en el 2000, bueno, un año me llevó a armarlo al libro porque fue un proceso que hice a distancia con la editora, con la diseñadora, perdón. Pero después elegir qué va a quedar, porque está lo que a uno le gusta, pero que no encaja en el conjunto libro. Entonces, ¿y cómo definís eso? Con mucha autocrítica, no enamorándose de los textos y también con mucha apertura a la lectura de otros. O sea, hay gente en la que uno tiene que apostar y confiar y aceptar las devoluciones, ya sea de críticas sobre el mismo texto o de textos que diciéndote, bueno, esto no encuadra en el proyecto del libro, me parece que esto es para otra cosa. Y yo creo que ahí en ese momento es como que uno un poco como que se venda los ojos y confía en el otro, porque a uno le cuesta, se enamora de sus textos. Pero hay que aprender a confiar en la lectura de los otros o aprender que son otras lecturas posibles y la de uno no es ni la única ni la mejor. Entonces intercambio, porque como te decía, participé en este taller en donde éramos varios, tucumanos y catamarqueños, gente hermosa, entonces ellos colaboraron. Punto. Hoy vuelvo a leer ese libro y hay textos que yo digo, no van, no entran, era otra cosa, pero bueno, en ese momento es lo que convenció. La propuesta, por llamarlo de alguna manera, de Un buitre en mi mesa, que es el primer libro, es una propuesta que por allí ofrece una mirada sobre la vida un poco más oscura, más amarga, porque tiene mayor presencia, digamos, de la muerte o de las carencias o de la ausencia. Carencia o falta de amor, y probablemente es un libro que tiene, creo, el primer epígrafe es de Alejandra Pizarnik. Entonces, bueno, eso también es como que ofrece los epígrafes, que creo que tienen nada más que 2, si no me falla la memoria, encuadran cierto enfoque, ¿no?, sobre la vida, sobre las experiencias vitales, que son un poco como para sumergirse, para entrar un poco en alguna zona quizás no muy agradable, sino más bien oscura, pero que no deja de ser vital del sujeto que nos atraviesa. De hecho, la propuesta también creo yo que me sigue gustando, modestia aparte, la cuestión de la propuesta del diseño, que obviamente no se me debe a mí, sino a la diseñadora, desde la estética, la tapa, las imágenes que tiene unas páginas con negro absoluto, que son como descansos,
O sea, la cuestión estética creo que acompaña, bueno, como corresponde que lo haga al contenido, ¿no? Que como el título lo dice, un buitre en mi mesa, es como una invitación, quizás no a un momento no tan luminoso de la vida. El segundo libro, Afuera están los perros, por ahí se me hace la laguna con mi propio título, Afuera están los perros. Allí empecé como una tarea más solitaria, a diferencia del anterior, que había más gente que leía. Una tarea más solitaria de corrección y de elegir. Cuando yo tuve un corpus ya, ahí sí trabajé con 2 instancias de corrección. Un poeta amigo, en el que confié, y él hizo una primera corrección mínima, por ahí te diría hasta ortotipográfica, y algunos textos que había que darle tanta vuelta que fueron sacrificados. Y después de esa primera lectura ya con la editorial, que la editorial tiene bueno, el servicio de edición literaria, que por suerte congeniamos y fue muy poco, o sea, el editor tocó muy poco. Lo que sí hizo el editor, que en eso también hay que confiar, es en el orden de los textos. Hasta el orden es algo que genera sentido y se piensa. O sea, yo le di un orden y él cambió algunas cosas. La búsqueda, o sea, la selección de la editorial fue básicamente pensando en cómo se mueve la editorial, ¿sí? Una editorial independiente, por supuesto, que es lo que uno puede costear, y a quien lo va a publicar también a uno, ¿no? Porque las grandes editoriales publican a los consagrados, obvio. Y por suerte había mucha oferta, o sea, hay muchas editoriales independientes en el NOA, bueno, y en todo el país. Afuera están los perros, el segundo libro. Tiene una invitación a hacer alguna lectura diferente. Aparece más la cuestión de preguntarse por la posibilidad de la palabra, que es lo que mencionaba recién, o sea, de indagar las posibilidades del lenguaje para comunicar los estados de ánimo o lo que uno entiende sobre el mundo. Hay algunos otros, como esa posibilidad de comunicar no siempre se ve concretada, al igual que, por ejemplo, las búsquedas amorosas, por decirlo así, el encuentro con el otro, tampoco se ve siempre concretado. De allí creo que el título trata de dar cierto hilo conductor, ¿no? Como que afuera, donde uno quisiera encontrar el otro o encontrar la posibilidad de representar mediante el lenguaje, a veces no se logra. Afuera están los perros, como algo que se acompaña con, creo yo, con la imagen de la tapa. No son precisamente los, digamos, me da gracia porque tanto el primer libro como el segundo tienen animales. O sea, lo animal quizá como algo agresivo. Entonces, en esa línea de sentido ofrece también algún recorrido el segundo libro. Hay en presente, hay muchas personas que escriben, pero creo que desprendiéndose del color local, o el color local aparece, digamos, como por la tangente, aparece más en lo urbano, y en ese sentido por ahí es como más deslocalizable, porque así como se habla del paisaje urbano en La Rioja, puede ser el de Catamarca, puede ser el de Tucumán, ¿sí? Después sí había en su momento con otros poetas clásicos, sí, que algunos todavía nos acompañan y otros ya no están. Hay sí lo que es más el regionalismo, el pintoresquismo, en donde es más identificable cierta búsqueda a propósito, ¿no? de lo local, que sea más evidente lo local, pero actualmente me parece que la globalización atraviesa hasta la poesía, hasta los sentimientos, más los jóvenes, o sea, estamos como deslocalizados. Yo recomiendo a Cecilia Pagani, una narradora con una voz muy, muy propia, muy original y en algún punto más local. En poesía, Adriana Petrigliano, Claudio Revuelta, que él tiene más presencia del elemento, digamos, local, que tiene una poesía muy cálida.
Un libro hermoso de cuentos de Ángel María Vargas, El hombre que olvidó las estrellas, que yo no escucho que se lea mucho, se lo mencione mucho, por eso lo quiero rescatar. Hermoso la prosa de él. Ricardo Mercado Luna. Otro autor para mencionar es Martín Alanís, ¿sí? Novelista que no vive actualmente acá, pero bien de acá, Martín.